Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Mi nombre es César Mejía, de parte de la profesora Gloria Lastre y el estudiante y colega John Emir Mosquera. Vengo a compartirle un poco acerca de la experiencia desde el campo de enfermería, cuáles son los equipos en la unidad de cuidados intensivos y cómo nosotros interpretaríamos algunos de los datos o alguna de las representaciones gráficas que se pueden evidenciar en ellos. Uno de estos son los más comunes, los monitores. Estos monitores pueden ser diferentes en cada institución. En este caso contamos con un monitor que tiene múltiples representaciones gráficas y números con diferentes colores. El color verde nos está indicando el trazado eléctrico del corazón, como si fuese un electrocardiograma, pero este es el EKG del monitor. ¿Listo? Esta es la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto del corazón. Nosotros podemos evidenciar en ese trazado cuando hay alguna alteración. Está claro que este trazado no es sinusal 100%. Tenemos algunas ondas que no son un 100% iguales, ¿sí? Tenemos múltiples ondas diferenciadas. En este caso tampoco podemos confirmar de que de pronto el paciente tenga una arritmia. Ya pueden estar buscando esos conceptos, pero lo que yo quiero que ustedes sepan en este trazado de color verde es que en muchas ocasiones en los pacientes de unidades de cuidados intensivos se presentan unos trazados característicos en la parada cardiorrespiratoria, lo cual denominamos el código azul. Estos trazados son los siguientes: taquicardia ventricular sin pulso, son ritmos totalmente desfibrilables, quiere decir que requieren una cardioversión. Taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular, una FA, fibrilación auricular, FB, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Quiere decir de que ustedes van a comparar este trazado que está aquí con un trazado de las palabras que yo les estoy mencionando. Esos conceptos ustedes los van a consultar y van a buscar la imagen de una taquicardia ventricular sin pulso, de una fibrilación auricular y una fibrilación ventricular. ¿Listo? Cuando el ventrículo está en fibrilación ventricular, valga la redundancia, quiere decir que no se está contrayendo ni dilatando de la manera adecuada. Está intentando hacer los dos procesos en uno solo, de tal manera que se vuelve arrítmico. No lleva un ritmo, no lleva una sincronía. Esto nos indica que hay una afección a nivel del nodo sinusal, que es el marcapaso natural del ser humano, ¿cierto? Ese grupo de células especializadas que se encuentran aproximadamente 5 centímetros o 3 centímetros por debajo de la vena cava en la aurícula derecha del corazón. ¿Listo? Ahí es donde se inicia el impulso por el nodo sinusal y pasa al nodo auriculoventricular, pasa al haz de His, a las ramas de Purkinje, y ustedes conocen todo el proceso fisiológico y fisiopatológico que se ocasiona cuando hay alguna alteración en este ritmo. Entonces, ustedes pueden diferenciar cuando un paciente también presenta una alteración en este punto que estamos mencionando, que es el EKG o el trazado del corazón de este paciente. Y es que si nosotros estamos hablando de taquicardia, es cuando esos latidos por minuto están por encima de 100, y hablamos de bradicardia cuando esos latidos están por debajo de 60 en un adulto, que más o menos se considera normal, porque depende si hay una persona que es atlética
va a cambiar el modo. ¿Listo? Puede que esa persona tenga una frecuencia cardíaca muy baja, por ejemplo esta que vemos aquí, pero está trotando a más de 100 metros por minuto, algo así les puedo decir, y usted les ve su corazón tranquilo. Pero si esta persona yo ahorita la comienzo a mover y lo voy a hacer presencialmente ante ustedes, yo le voy a decir: señora Esperanza, señora Esperanza, señora Esperanza, señora Esperanza. Entonces vamos a evidenciar que el trazado va a cambiar. Listo, va a cambiar bastante. Esta es una paciente que está bajo pseudoanalgesia, quiere decir que tiene un sedante y tiene un relajante y tiene un analgésico, porque está en ventilación mecánica, de tal manera que no nos puede escuchar a cierta, pero sí logró captar que yo la estaba moviendo y que le estaba tocando su piel. Listo, y subió la frecuencia cardíaca. Si estuviese despierta, este estímulo haría que esa frecuencia se elevara mucho más, como por ejemplo cuando nosotros soñamos o cuando nosotros sentimos algún susto porque se nos frena una moto a un lado cuando estábamos con el celular, cosas así. Entonces eso es lo que le puedo decir sobre la frecuencia cardíaca. Miren cómo subió, porque ella ya me está escuchando aquí. Aunque los pacientes estén bajo ventilación mecánica con un modo en el ventilador asisto controlado, quiere decir que el ventilador está haciendo todo, los pacientes escuchan. Ese es el último sentido que se pierde. Listo. Por otra parte, vamos a la saturación de oxígeno. Dejo preguntas en esa frecuencia cardíaca: taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular y fibrilación auricular. Entonces pasamos a la saturación de oxígeno, que es la azul. Sin embargo, en esa saturación de oxígeno, el 100% es lo que la paciente está oxigenando en sus tejidos, y el 75% significa frecuencia. En muchas ocasiones estos dos deben coincidir. Miren que ellos coinciden: 79, 77, 77, 77, porque a través del pulsiosímetro se mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Por otra parte, nosotros vamos a evidenciar en esa saturación de oxígeno si la paciente que está en ventilación mecánica requiere que se le haga alguna modificación en los parámetros ventilatorios. Por ejemplo, si yo evidencio de que esa paciente está saturando un 80% y el límite inferior es 91 o 90%, quiere decir de que la paciente está entrando en una hipoxia, que es déficit de oxígeno en los tejidos del cuerpo, o en una hipoxemia, que es un déficit de oxígeno a nivel de la sangre, que se mide a través de presión de oxígeno en los gases arteriales. Listo, entonces es muy significativo el valor clínico que nos dan cada una de estas puntuaciones. El 100% indica que la paciente está en una saturación de oxígeno adecuada, pero que si yo les muestro ahorita mismo el ventilador, vamos a evidenciar de que ella está con un suplemento, un ventilador mecánico, y lo vamos a ver a continuación. Bien, en esta paciente que está bajo ventilación mecánica, no es una paciente COVID positiva, ¿no? Una paciente que tiene un diagnóstico neurológico, un ACVI isquémico, con una lesión ocupante de espacio intracraneal. Por ese motivo la paciente no puede respirar por sus propios medios, tiene los centros invadidos. Sabe que la mayoría de los centros de la respiración y autónomos están en el cerebro, pero cuando hay alguna injuria en este tejido nervioso a nivel de esas áreas, algunas funciones se pueden ver involucradas y limitadas de manera autónoma o dependiente de la persona. Bueno, entonces acá vemos algunos valores en el ventilador. Yo no soy fisioterapeuta ni intensivista, pero siendo enfermero debo garantizar de que
Cuando yo vea un valor en el monitor, debo relacionarlo inmediatamente con lo que yo le estoy administrando al paciente en otros equipos. Por ejemplo, este es el ventilador mecánico, para que ustedes lo puedan ver. Él tiene una vía aferente y una vía eferente, así como en el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Una vía por donde sale, una vía por donde entra el aire. Entonces aquí vemos de que la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, es del 35%. Quiere decir de que esta paciente no está tan dependiente al ventilador. Quiere decir que sus pulmones están funcionando un poco más de lo que puede funcionar un paciente con COVID o paciente con una insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Tiene una PIP que nos indica la presión en la que se pueden realizar las respiraciones en esos pulmones de 8. Quiere decir también de que el paciente no está tan dependiente al ventilador. Listo, esos son los pocos conocimientos desde los inicios de la ventilación mecánica para enfermería que nosotros debemos tener en cuenta. Esta PIC cuando está en 14 y esta FiO2 cuando está en 100, quiere decir de que si el paciente con ese FiO2 en 100 y la PIC en 14 no mantiene una saturación de oxígeno en 100 o por encima de 91% y no mantiene además en los gases arteriales un buen equilibrio metabólico, indicando en esos gases una presión de oxígeno mayor a 80 milímetros de mercurio y una presión de CO2 menor o entre 35 y 45 milímetros de mercurio, el paciente tiene esos pulmones muy deteriorados. ¿Listo? De tal manera de que ya no da más. El ventilador ya no da más para ayudar a ese paciente. Y es donde el paciente va a comenzar a hacer hipoxia. El tejido cerebral va a empezar a tener fallas y muerte de algunas neuronas. Y ustedes saben que este tejido no se recupera. Y ustedes saben que dentro de las paradas cardiorrespiratorias, dentro del código azul, hay unas clasificaciones de causas o las causantes de que el paciente llegue a una parada cardiorrespiratoria, y son las T y son las H. Esa es una pregunta para que ustedes la consulten. T y H. Una de las T, tromboembolismo, ¿cierto? Taponamiento. Una de las H, hipoxia, hipovolemia. Y las demás ustedes las van a ir consultando. ¿Listo? La idea es dejarle interrogante para que ustedes los consulten. Otra información que nosotros podemos ver en el ventilador es este trazado que indica la simetría en la que respira el paciente. ¿Listo? Si esto se va recto, quiere decir que el paciente no está haciendo ningún esfuerzo o no mete volumen. ¿Listo? Y así sucesivamente nosotros vamos relacionando una cosa con la otra. Entonces, alguna preguntita con este aparato pueden ampliarla en los inicios de la ventilación mecánica. Libro, es un libro médico quirúrgico. Retomando nuevamente en los parámetros del monitor, vemos la PVC. La PVC es la presión venosa central, que va desde 8 milímetros de mercurio a 12. Sin embargo, aquí la vemos un poco alterada. ¿Listo? Debido a que se le tomaron unos gases arteriales ahorita a la paciente y se descontroló un poco el sensor. Pero ya en un momento que se le lave la línea, ella va a comenzar a reportar todo adecuadamente, porque se le tomó también una muestra en el catéter. Ella va conectada al catéter central. Bueno, entonces esa PVC usted la deben de tener en cuenta, que va de 8 a 12. Sin embargo, si no se hubiese hecho la toma de esas muestras, esta PVC estaría un poco alterada. ¿Listo? Vamos a ver el rojo. El rojo nos indica que es una línea arterial, ¿sí? Hay una línea arterial que mide la presión arterial en tiempo real.
Listo, en tiempo real. Ahí se está midiendo la presión arterial de la paciente en tiempo real. Y vemos el amarillo, que es la respiración o la frecuencia respiratoria, que es de 17. Entonces, yéndonos a esta parte de la PVC, en muchas ocasiones va a diferenciarse en algunos pacientes. Por ejemplo, si yo tengo una paciente materna y quiero verle la presión intrauterina o intraabdominal, yo voy a colocarle una sonda vesical y se lo voy a conectar en la PVC, y ahí me va a medir lo que está la presión intraabdominal o intrauterina. Si yo tengo un paciente con un DREN a nivel del cráneo, porque le hicieron una craneotomía con resección de algún tumor o alguna colección intracraneana como un coágulo de sangre o hematoma subdural, le vamos a medir esa PIP, que es la presión intracraneal, mediante esta PVC, y vamos a utilizar otro monitor para la PVC. Listo, entonces esa PVC va a representar diferentes presiones dependiendo dónde la conectemos. ¿Está bien? En cuanto a la presión arterial, vamos a tener una presión arterial normal de 120 a 80, que es lo que está establecido, ¿no? La media, la presión arterial media, se ha determinado que debe estar por encima de 65 milímetros de mercurio y por debajo de 100, aunque algunas literaturas a nivel de estudios neurológicos recomiendan que las medias en pacientes neuro estén por debajo de 75 y por encima de 65 milímetros de mercurio. Otras recomiendan que estén por debajo de 100 milímetros de mercurio y por encima de 65. Pero cuando hablamos de lucha de sepsis, este es un artículo, más bien una guía para los profesionales de la salud, que se llama Lucha contra la sepsis del 2016. Ustedes la van a buscar y le van a indicar cómo es el proceso de reanimación ante un paciente que presenta una hipovolemia, y cómo yo voy a ver esa hipovolemia cuando esas presiones están súper caídas. Esa presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio, entonces va a comenzar a fallar el ritmo diurético, porque ustedes saben que los riñones funcionan con una presión adecuada para que se pueda filtrar en los glomérulos todas las sustancias y las toxinas y algunos solutos. Además, se va a alterar lo que es la perfusión tisular. Desde que usted no tenga una buena presión arterial media, ella nos indica el índice de perfusión tisular, la presión arterial media. Si usted no tiene una presión arterial media, usted va a tener unos tejidos muy desoxigenados. Entonces hay que optimizarla. ¿Cómo lo optimizamos cuando esas presiones arteriales medias están caídas? Hay unos tipos de reanimación de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea. En la primera línea tenemos lo que es administrar hidrocoloides, lo que encontramos el lactato de Ringer o solución Hartmann. Dependiendo si el paciente no es renal, nosotros vamos a reanimar a este paciente con líquidos. Si encontramos un paciente con renal crónico que no orina, no le podemos administrar 500 cc de lactato de Ringer, porque este lactato de Ringer es una combinación de electrolitos, trae potasio, trae todos los electrolitos. ¿Listo? Y es muy difícil de que el paciente los elimine. Entonces podemos utilizar solución salina, solución al medio. Aquí es donde vamos a jugar con el tipo de osmolaridad. ¿Listo? O la concentración. Ustedes saben que tenemos soluciones isotónicas, tenemos soluciones hipertónicas y tenemos soluciones que son hipotónicas. Una solución isotónica 0.9%, que es la solución salina. Una solución hipertónica destroza al 50%, por ejemplo. Una solución hipotónica, solución al medio, 0.45%. Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros poder optimizar esa presión arterial, nosotros vamos a administrar ese hidrocoloide o ese líquido
Si nosotros vemos que le administramos 500 cc y el paciente optimiza presiones porque el paciente está a falta de líquido, y eso lo describe esa lucha contra la sepsis, esa guía. Pero si el paciente con 500 y con 1000 de solución Hartmann o solución salina, o ya sea la que haya decidido el personal o el profesional de la salud, y no se puede, no optimiza presiones, nosotros tenemos que comenzar con medicamentos. Los medicamentos que están en la primera línea es la norepinefrina. Es un vasoactivo de primera línea que viene en una presentación de 4 miligramos en 2 o 3 cc. Esos 4 miligramos nosotros, eso es una ampolla, la vamos a tomar 4 miligramos de una ampolla, 4 miligramos de otra, y lo preparamos en 250 de solución salina o dextrosa al 5 o al 10%, dependiendo si el paciente no es diabético, ¿no? Todos vamos a tomar decisiones de acuerdo a las condiciones del paciente, si lo ameritan o no. Casi siempre recomiendan solución salina, ¿listo? Pero si el paciente tiene el sodio alto y le recomiendan solución al medio, bueno, se prepara en solución al medio. Se utiliza buretrol y se colocan los 250 de solución al medio. Entonces le voy a mostrar las bombas. Esta bomba norepinefrina está programada, la bomba, es una bomba de infusión Fresenius, está programada con norepinefrina. Ahí la tiene a 21 cc hora. Quiere decir que está a 0.1 microgramos kilo minuto. La dosis máxima de este medicamento de primera línea en la reanimación es de 1 microgramo. Entonces miren hasta dónde llega. Ella no deja pasar. Aquí va a 0.9, ahí va 1 microgramo, 150 y pico. Pero nosotros no vamos a administrar toda esa cantidad, ¿listo? Y vamos a ir jugando. ¿Cómo vamos a ir jugando? Si la paciente tiene las presiones bajas, nosotros le vamos a subir acá. Le vamos a subir un poco. Le vamos a subir a 36 o le vamos a subir de 2 en 2. Estos medicamentos deben tener un estricto control. Listo, no se puede subir máximo de 10 cc, de 20 cc, así, sino de a 2, de a 5, de a 7 y así mismo bajar, porque son medicamentos que generan una respuesta inmediata en los parámetros hemodinámicos del paciente. Entonces la norepinefrina, sus indicaciones son vasoactivo, ¿sí? ¿Cómo así? Vasoconstricción. Él genera un efecto a nivel del tejido vascular y contrae las arterias, ocasionando un aumento de la presión arterial. Un medicamento que haga el efecto contrario es el nitroprusiato o la nitroglicerina. En vez de generar una vasoconstricción, genera una vasodilatación y por ende disminuye la presión arterial en aquellos pacientes que tienen una crisis hipertensiva. Quiere decir que tienen una presión muy elevada. ¿Está bien? Esos son los nitratos endovenosos y estos son unos vasoactivos. Entonces este medicamento, ¿cómo lo preparamos? Aquí está. Aquí está. Tenemos una solución de 250. Administramos 2 ampollas de norepinefrina y la colocamos a pasar de acuerdo a las presiones del paciente. ¿Listo? Deben de tener mucho cuidado con este paciente, con este medicamento, de no pasarlo en bolo, de no subirle muy altas dosis. Y aquí les voy a generar una reflexión con este medicamento y con los demás de esta línea. Ustedes van a consultar todos los medicamentos en la primera, segunda, cuarta y quinta línea de reanimación, en el shock séptico, shock cardiogénico, neurogénico. ¿Listo? Que son la norepinefrina, le continúa la vasopresina, pero por problemas administrativos se lleva a la adrenalina o epinefrina. Luego la vasopresina, porque la vasopresina es un medicamento muy costoso. ¿Listo? Norepinefrina, vasopresina, adrenalina y en algunas ocasiones ordenan inotrópicos. Está el milrinone, está la dobutamina, dopamina,
Y todos estos medicamentos ustedes los van a consultar y yo en otra ocasión les voy a explicar su manejo en las bombas de infusión. Prueben consultarlo para ver la parte teórica, cuál es su presentación y todo, ¿listo? Entonces de esta manera terminamos acerca de la presión arterial y el manejo de las bombas. ¿Qué le voy a explicar aquí de estas bombas? Que usted le va a apagar, usted le hunde aquí 3 segundos, usted le hunde y aquí lo apaga hundiendo, pero yo no llegué a alcanzar a que se llenara y por eso no la apagué. Para otra vez comenzar el goteo yo le doy ok y comienza el goteo. Esto bueno, como está la presión ahorita mismo adecuada, yo le voy a hacer un ejercicio de cómo montar este medicamento. Yo la apago y lo voy a prender como si estuviera apenas montando mi medicamento, porque el paciente está muy hipotenso. Listo, recuerden que este es para subir la presión arterial. Como yo voy apenas a montar el medicamento, yo le voy a dar que este que está programado no es, digamos que ahí estaba programado un fentanil, entonces yo apenas voy a programar mi medicamento. Listo, entonces yo busco las letras que contienen el nombre del medicamento. Encontré la M, ahí ustedes saben que viene la N, y busco. Las bombas están tan programadas que saben hasta cómo usted va a diluir y cuál es el sistema. Cuál es el sistema y cuál es la concentración. Aquí son 8 miligramos en 250, como les había dicho. La paciente ahorita mismo pesa 80 miligramos, 80 kilogramos, perdón. Y listo. Una dosis infraterapéutica es por debajo de 0,05. Quiere decir que no le hace nada al paciente. Una dosis terapéutica es por encima de 0,05 microgramos kilo minuto. Y una dosis que da una reflexión, que es la que les estaba hablando y la que les voy a decir, es que se busquen un artículo, terminando ya esta parte, que se llama Profesionales de la Salud. Se llama de la siguiente manera. Tiene Profesionales de la Salud, 2 puntos. Una muerte digna. Una reflexión para los profesionales de la salud. Pero ustedes lo van a buscar de esta manera: ensañamiento terapéutico y una muerte digna. Una reflexión para los profesionales de la salud. ¿Cómo así ensañamiento terapéutico? Porque este es un medicamento que va a extender la vida de esa paciente que está en esta cama, si la uso a una dosis por encima de la adecuada. Quiere decir que estamos teniendo una vida artificial. En el momento en el que yo le apague el medicamento o le baje esa concentración, su corazón va a dejar de latir, porque él está latiendo debido a esa ayuda máxima que le estamos generando. Otro ejemplo de ensañamiento terapéutico es cuando colocamos 3 vasopresores, por ejemplo noradrenalina, colocamos vasopresina y colocamos adrenalina. En muchas ocasiones se utilizan en pacientes que son operados de cirugía cardíaca, corazón abierto. Sí se les coloca, pero hay pacientes que no la meritan. Ustedes saben que la UCI tiene unos criterios, y los criterios de la UCI es que se ingresen pacientes que tengan una respuesta revertible de su condición de salud. Quiere decir de que puedan retornar a una vida social normal. Pero hay pacientes que ingresan de 94 años de edad hasta de 97 años de edad con un cáncer de, por ejemplo, de páncreas metastásico, con una traqueostomía, quiere decir que está respirando hace mucho tiempo con un ventilador mecánico. Gastroctomía, quiere decir que lo estamos alimentando por medio de una sonda directamente conectada a su estómago percutáneo. Y además de eso tiene sonda vesical. O sea, es un paciente que está invadido totalmente y que la edad no amerita que le demos esta muerte. Él merece una muerte digna, porque si ese paciente llega a mi servicio y le ordenan norepinefrina, le ordenan vasopresina y adrenalina, estamos alargando su vida y estamos favoreciendo a que no tenga una muerte digna, porque mientras alargamos su vida le pueden salir úlceras por presión, ¿sí? El paciente puede dematizarse,
En algunas ocasiones es beneficioso para algunos pacientes, pero para este tipo de pacientes que tienen estos criterios y estas condiciones no es adecuado. Entonces, mis queridos colegas, por acá la orden para lo que ustedes necesiten. Y pues aquí viendo esta es la presión arterial no invasiva. Esta es la invasiva, esta es la no invasiva. Así que posteriormente, cuando me lo soliciten y tengan alguna duda, me lo hacen saber con mi colega John Emir, y ahí estamos conversando acerca del manejo de algunos equipos en las unidades de cuidados intensivos. Falta mucho, falta el generador de marcapaso, el ProAQT, el sensor de hemodinámico pico, los gases arteriales, el EPOP. Faltan muchos equipos que ustedes deben tener en cuenta al momento de salir de la universidad, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Listo, bendiciones. Recuerden, les habló César Mejía.